Sé que Bandmate no te gusta, no es exacto, pero vamos a explicarlo. ¿Qué te ha parecido el resultado de su colaboración con The Warning? Una entrevista del Billboard japonés explicando que la compusieron entre todas. Y sí, ya vi el vídeo, ya leí la entrevista en Billboard. De hecho, ya vi hasta el vídeo que hicieron los del PRS, las guitarras PRS, porque tanto la guitarrista de Bandmate como Dani tocan guitarras PRS. Y esto para la marca pues es una publicidad extraordinaria. Y entonces vi la entrevista que les hicieron, donde ellas hablan tanto de la canción como del interés de una banda por la otra, como sobre todo hablan de las guitarras PRS, que es una maravilla, por otro lado. Bueno, dicho eso, ya lo vi. Me reafirmo en todo lo que he dicho siempre sobre Bandmate. Es una banda coreografiada. No estoy diciendo que las haya coreografiado alguien más. Es una banda que toma el molde de cortador de galletitas. Vamos a hacer una banda de metal. Vale, hacemos una banda de metal. ¿Cómo la hacemos? Bueno, tú tienes que tocar 700,000 semifusas en 30 segundos en cada canción para demostrar que eres un guitarrista que la shreddea. Shredder. ¿Okay? El bajo tiene que hacer por lo menos 15 segundos de slap a rompe todo. Y la batería pues tiene que demostrar que puede hacer, tocar tripletes de tripletes, cruzando los brazos y hacer un montón de ruido usando pedal doble o dos bombos para que suene a metal, porque así suena el metal, no sé, esos son los límites. Entonces vamos a hacer esto de acuerdo a las expectativas para tener éxito. Todo el mundo quiere tener éxito, pero hay gente que tiene éxito de distintas maneras. Y entonces, todas nos disfrazamos igual, nos vestimos igual, así como Kiss, pero enseñando las piernas. Y hacemos música que nos gusta hacer. No digo que no les guste hacerla, pero están constreñidas por las limitaciones que se han impuesto a sí mismas. Y hay miles de bandas así. Y hay miles de solistas así. Ve a YouTube y busca gente que toque guitarra, shredders de guitarra. Tienes gente que no le ves los dedos cuando toca, a la enorme velocidad que toca. Lo cual dices, eso es técnicamente, está muy bien para una competición de velocidad, pero no me dice nada. O de bajo, o de batería. Lo que ha hecho especial quizás ¿cómo se llama el siberiano? Ahí, se me acaba de ir su nombre. Es que él se emociona mucho cuando realmente toca la batería, pero cuando está nada más haciendo show de técnica, pues está haciendo show, ¿sí? El estepario siberiano. Y el solo show es impresionante un día, pero no lo oyes tú para cuando vas conduciendo, no es algo que oigas. Esa es la impresión que me ha dado Bandmate y que me ha dado Low Bites, que me han dado muchas de las bandas japonesas. The Warning, por otro lado, me da la impresión de una banda que está al servicio de la música y de las canciones. Entonces, muy notorio en el vídeo, como el super solo de la japonesa, pues no tiene nada que ver con el solo que hace Ale. El super solo de batería, pues no tiene nada que ver con lo que hace Pau, y el super solo de guitarra, pues tampoco tiene nada que ver con lo que hace Dani. Pero los solos de Dani son mejores porque están al servicio de la canción, porque cada nota está allí, no para decirte, cada nota está allí para decirte, mira cómo la canción va avanzando, mira cómo esto refuerza la idea musical de la canción, o incluso la letra de la canción, ¿no? La mosca que yo menciono mucho de Sick, que consigue con la guitarra Dani, enriquece hasta la historia de la canción. Ellas están al servicio de la canción. No, es esta onda de... Estamos cantando una canción... Espérame unos 15 segundos porque te voy a enseñar un solo de guitarra impresionante. Oye, la canción... Ahora volvemos a la canción, pero espérate, tengo que demostrarte... Ahora, volvemos a la canción ahora. No estoy bien. La letra de la canción me gusta muchísimo, por cierto. La voz de Daniela me parece espectacular, me parece que se pone varios grados por encima de la chica japonesa, sin denigrar en lo más mínimo la excelente calidad que tiene Bandmate. Tiene una enorme calidad.
pero me dejan frío. Es lo que me pasa con Yngwie Malmsteen. Y es lo que no me pasa con, por ejemplo, hablando de guitarristas, el otro día lo mencionaba yo, B.B. King. B.B. King tocaba muy pocas notas, no era un shredder, no hacía grandes escalas, ni mucho menos. Pero cada nota estaba en su lugar y hacía 2 notas, un silencio, y te tiene a ti en el público esperando con qué me va a sorprender en la siguiente nota. Y te sorprende, porque la nota que elige para continuar el solo es sorprendente, sin necesidad de ganar el campeonato mundial de velocidad. Eso hacía grande a B.B. King. En ese sentido, siento, me gusta la colaboración, en resumen, me gusta la colaboración, me impresiona mucho la técnica de las chicas de Band Maid, me quedo con la aproximación a la canción de The Warning y además me da gusto que trabajen juntas varias bandas, ¿no? Yo insisto que yo quiero ver a Sixters con The Warning, que tienen más o menos la misma edad. De hecho, Sixters son un poco más jóvenes que The Warning, pero Bandmates sí son chicas que tienen 10 años más. Pero me gustaría verlas trabajar con las bandas muy, muy jóvenes. Plush, que ya conocen a Plush, por cierto, ya tocaron en el mismo escenario alguna vez, no tocaron juntas, o a Freeze the Fall, o a las otras bandas súper jóvenes que he estado mencionando. Esa es la idea.